Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes de nuevo en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Bueno, son las 2:07 de la tarde de hoy, 6 de agosto del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook, pongan La Visión ATL y ahí podrán vernos en vivo, ver el Diálogo Internacional en vivo y ver la programación de radio, de La Visión Radio, que es bastante buena y muy recomendable. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante y muy actual. Conversaremos acerca del COVID-19 y sus variantes Delta y Delta Plus. Para ello hemos invitado a un científico, al doctor Héctor Rangel. Él es doctor en biología celular, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un postdoctorado en el Lerner Research Institute de Cleveland, Ohio. Investigador asociado titular en el Laboratorio de Virología Molecular, coordinador del diagnóstico de coronavirus en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Su línea de investigación es el HIV, caracterización molecular, interacción, virus, célula, fitness viral y desarrollo de drogas. Y, en segundo término, el coronavirus, caracterización molecular, aislamiento viral y antiviral. Además, tiene muchas publicaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Rangel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por habernos cedido este espacio. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y bueno, me gustaría que comenzáramos con el tema del coronavirus. Hemos pasado pues toda la humanidad el 2020 encerrados en la casa, cuidándonos de que no nos dé este virus tan ingrato. Pero son, creo que 200 millones de seres humanos que fueron contagiados y un poquito más de 4 millones de decesos en todo esto. Pero en el camino han habido una cantidad de cepas que se han ido desarrollando, cepas que han sido unas menos que otras agresivas, pero parece ser que estamos ante la presencia de algo distinto, que es la Delta y la Delta Plus. ¿Qué son estas cepas? ¿Cómo se caracterizan? ¿Y por qué son tan agresivas? Fíjate, durante todo el proceso evolutivo de este virus, desde que se describió originalmente en Wuhan el año pasado, primero tenemos que entender que es un virus de ARN, ¿ok? Digamos, tenemos dos tipos de virus, de ADN, que es un material genético similar al nuestro, y de ARN, que es un material genético un poquito diferente, que no usan nuestras células como un intermediario en los procesos metabólicos de ellas. Pero en el caso de los virus, representa su genoma. ¿Okay? En general, ¿okay? Los virus de ARN tienen una tasa de mutación más elevada que los virus de ADN. El virus de HIV es un virus de ARN y tiene una altísima tasa de mutación. Sin embargo, los coronavirus tienen una tasa de mutación intermedia entre lo que son los virus de ARN tipo HIV y los virus de ADN. ¿Okay? Sin embargo, esa tasa de mutación es relativamente alta. Durante todo el proceso que ha ocurrido de infecciones a lo largo digamos, de la historia del coronavirus desde el año pasado hasta o del 2019 hasta pues en todo caso, ha ido acumulando cierta cantidad de mutaciones. Algunas de estas mutaciones le han permitido a este virus tener una mejor capacidad replicativa, ¿ok? En ciertas condiciones ambientales en un momento determinado. Y cuando hablo de ambientales, me refiero al sistema inmunológico de cada uno de los individuos a que ha infectado.
¿Okay? Si tú tomas en cuenta que ha infectado a alrededor de 200 millones de personas, ha pasado mucho tiempo, muchos ciclos de replicación durante todo este proceso. Esto ha generado la selección de esas mutaciones. Entre todas las mutaciones que se han generado, las variantes de preocupación han acumulado mutaciones que le permiten unirse más fácilmente al receptor en la célula. Es decir, el receptor es como la puerta de entrada y la molécula o la espiga del virus es como la llave, por así decirlo. ¿Ok? La acumulación de mutaciones en la llave, que sería la espiga, ha mejorado la interacción de esa llave con la puerta, con el receptor. Y eso ha permitido que entre más fácilmente a la célula. Algunas de estas mutaciones hacen, o le permiten al virus en todo caso, que interactúe tan eficientemente que pocas partículas virales pueden generar una infección exitosa. Entonces, esto es parte del problema. Y esto ha pasado con la variante P1, que fue descrita originalmente en Brasil, o con la que fue descrita originalmente en Sudáfrica o en el Reino Unido, y en este caso con la variante descrita originalmente en la India, que es la Delta. ¿Okay? La Delta Plus es básicamente lo mismo, solo que tiene una mutación extra. En todo caso, no tiene nada que ver con aquello de que uno de repente le da gripe y la gripe se complica y termina siendo una neumonía o una cosa, o sea, es mucho más profunda lo que usted está diciendo. Sí, es un problema que va un poco más allá, o sea, ahorita, fíjate, en general los virus cuando generan la primera zoonosis, es decir, pasan del hospedador inicial, que puede ser algún animal, ¿ok? Hacia los humanos, tienen una tasa de replicación muy alta y pueden ser muy agresivos en este proceso, ¿ok? Con HIV pasaba esto, ¿ok? Fíjate que al principio de la pandemia de HIV la tasa de mortalidad era muy alta. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, el virus se ha atenuado un poquito. No es que sea muy diferente al original, pero ha tendido a atenuarse un poco, es decir, a coexistir con el nuevo organismo al cual él está infectando. Eso debería pasar con el coronavirus eventualmente si se prolonga la pandemia como la de HIV. Claro. Es decir, tener una cepa que a largo plazo sea un poco más atenuada que la original. Pero mientras eso ocurre, mientras los cambios evolutivos se van dando, vamos a pasar por variantes diferentes. Y una de estas es la Delta o la P1 o todas las que han mencionado anteriormente que han ocupado digamos, la palestra en un momento determinado durante esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas variantes ocurren cuando la cantidad de personas infectadas es muy alta. ¿Okay? Si tienes una tasa de infección sumamente alta en un poblado determinado, la probabilidad de acumular mutaciones es mucho más alta. También porque cada individuo va a ser un tubo de ensayo en el cual el virus va a generar o a seleccionar estas mutaciones. ¿Okay? Exacto. Entonces, doctor Rangel, permítame, vamos a una primera pausa y ya regresamos con su conversación. Ok. Vale. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel acerca del COVID-19 y sus variantes Delta y Delta Plus. Doctor, ahora vengo a comprender una serie de cosas que he leído y, por supuesto, malinterpretadas por mí. Quizás el que dio esas declaraciones no fue muy acertado, pero bueno, no se supo expresar o soy yo el que lo entendió mal, porque hay unas declaraciones que dicen que el Delta y el Delta Plus están más vinculados a la cantidad a un sistema sanitario que está colapsado y
a una cantidad y que no se tienen a mano los suficientes vacunas, los suficientes antivirales como para poder contrarrestar la, los efectos, por ejemplo, del Delta Plus. Y usted de alguna manera lo ha dicho, es decir, tiene que ver un poco con la cantidad de gente que está o no vacunada. ¿Estoy en lo correcto, doctor? ¿Aló? ¿Aló? No necesariamente, o sea, la evolución del virus es algo, no sé si me escuchas bien. Sí, perfecto. Ok. Te decía que no necesariamente tiene que ver con que existan o no las vacunas. Las vacunas, aunque ha sido la presencia del virus, como creen algunas personas. Y el hecho pero sí el hecho de que haya más personas infectadas, ¿ok? Que no se hayan vacunado, sí puede contribuir en todo caso a la selección de nuevas variantes. De hecho, es lo que te decía hace un rato. O sea, las primeras variantes de preocupación, la del Reino Unido y, por ejemplo, la que se detectó en Brasil, que serían la gamma y la alfa, ¿ok? Surgieron en condiciones en las cuales la cantidad de personas infectadas en esos países era sumamente alta. Y eso es lo que permite que probabilísticamente ocurran las mutaciones. Mientras más personas infectadas tenga, más probabilidad tengo de seleccionar estas mutaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Tú tienes ahora además una presión selectiva nueva, que es la presencia de las vacunas. ¿Ok? Y esto pudiera mover la evolución del virus en un sentido u otro. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que la existencia de estas vacunas va a evitar los episodios de muerte en los pacientes, indistintamente de la variante hasta ahora descrita que pueda infectarlos. Es decir, las vacunas han sido útiles contra la variante alfa, contra la gamma y ahora también contra la delta. Evitan los procesos graves y de muerte en estos pacientes. Entonces, Okay. la gente debe vacunarse en todos los Pero países, obviamente. no evita la contaminación. Siempre te puedes contaminar, siempre te puedes contagiar, para utilizar el término exacto. Sí, el contagio puede ser efectivo aun cuando la persona esté vacunada, ¿ok? Debido a que en parte cada uno de los virus que va a infectar puede ser diferente y es el caso de las variantes en las cuales estamos en este momento. Si yo tengo una variante que difiere un poco en la proteína que es reconocida por el anticuerpo que la va a neutralizar, este anticuerpo no va a neutralizar a dicha proteína y por ende al virus en un 100%. El resto de aquellos viriones que no sean neutralizados pueden generar una infección efectiva en estos individuos. ¿Ok? Y esto puede permitir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, si tú combinas las medidas de bioseguridad, como es el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, todas aquellas que siempre se han dicho desde los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, o las recomendaciones, en todo caso, de la Organización Mundial de la Salud, con los procesos de vacunación efectiva, pudiéramos controlar bien lo que es la dispersión del virus en las distintas sociedades. Y esto tiene que hacerse. De hecho, el surgimiento de esta segunda o tercera ola se ha dado como consecuencia de la relajación de las medidas de bioseguridad en diferentes países. Claro, claro. Sí, es así. Nosotros que estamos acá en Estados Unidos lo vemos con mucha frecuencia. Es decir, aquí los primeros 100.000 personas contagiadas se tomó casi un año. Y sin embargo, los siguientes 100.000 se tomaron en una semana de contagios. Y eso es muy grave. Pero resulta que acá hay, en primer lugar, teorías conspirativas muy grandes, que le van diciendo a la población no se vacune porque le va a poner un chip para controlar su cerebro y qué sé yo, y eso ha evitado que la gente asuma. Y lo mismo, ves que la gente en muchos casos no está usando el tapaboca, que es tan importante. En algunos pocos sitios le exigen a uno el uso de tapaboca. Y si uno se puede encontrar cualquier persona en los supermercados, en sitios cerrados, pues que es el problema, el sitio cerrado.
al aire libre no es tanto, que no utilizan y no les importa. Mm, Yo hoy estuve en una oficina pública en donde había muchísima gente y había la mayoría con tapaboca, pero habían algunos que francamente, es decir, no es un problema que tú te contagies, está bien, si te quieres contagiar, contágiate tú, pero no contagies a los demás, porque realmente creas un problema grave, un problema de Estado. Claro, es que ese es parte del problema. O sea, y fíjate que difiero un poquito contigo, no es que yo me contagie, supongamos que yo tomo el riesgo de contagiarme, el problema es que yo voy a generar un problema para el resto de las personas, incluso aquellos que están vacunados, porque si por evolución viral el virus que me infecta a mí sufre mutaciones suficientes en mi organismo y yo infecto a otras personas y estas mutaciones permiten la evasión del sistema inmunológico de estas personas, se empieza a dispersar aún más el virus. Grave, Entonces, grave. todos tenemos que protegernos, todos tenemos que poner nuestro grado de arena. Y no es que hayan países que vacunan más o vacunan menos. O sea, tenemos que todos los países vacunar a la gente. O sea, no importa que si el país X tiene el 100% de sus personas vacunadas y el país Y que está al lado tiene nada más el 30%, porque el otro 70% que no está vacunado son un foco de dispersión del virus que puede afectar al país X también. Entonces, eso es algo que las personas de política, de Estado y de salud, etcétera, tienen que considerar. Creo que lo han considerado, pero no lo han considerado quizás de la manera más seria apropiada. Todos los países tienen que vacunarse, tengan o no tengan los recursos, porque esto es un problema mundial, no es un problema de un solo país. Sí, sí. Además, esto sienta los antecedentes suficientes para las próximas tragedias que se nos avecinan con toda seguridad. Sí, En la seguramente. medida en que nosotros podamos reaccionar y darle una solución al problema o medianamente una solución, en esa misma medida podemos nosotros abordar las otras cosas que nos vienen en el futuro próximo. Pues es así, es así. Ahora, quedaríamos en el supuesto de que tengamos la inmunidad de rebaño en el caso de Estados Unidos o en el caso de cualquier país, quedaríamos dependiendo de una vacuna anual, porque por ejemplo ya en algunos países, incluyendo este, ya se está considerando una tercera dosis, darla dentro de un mes o dos a lo sumo, empezando básicamente por los más, por las personas que son los que pueden contagiarse y sufrir mucho más que los demás, la gente de la tercera edad, por ejemplo. Claro, pero fíjate, en la actualidad muchos países que están sufriendo la segunda, la tercera ola, esta ola está principalmente eh, afectando a aquellas personas que no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis. Entonces, pensar en una tercera dosis en este momento me parece que es interesante desde el punto de vista científico, ¿okay? Pero no me parece que sea lo más práctico en este momento. En este momento lo más práctico es tratar de vacunar a todo el mundo con las dos dosis que se están utilizando hasta ahora, que funcionan y funcionan bastante bien. Ah, El desarrollo de una tercera dosis debe ser planificado en función de las variantes predominantes que estén en un momento determinado e incluso tratar de predecir cuáles pudieran ser las otras variantes, porque la Delta Plus y la Delta no van a ser las únicas variantes que vamos a ver. Probablemente en un par de meses va a surgir en algún otro país, no sé, la Epsilon o yo qué sé, cualquier otra variante según el alfabeto griego. ¿Ok? Y esta va eventualmente a desplazar a la Delta, así como la Delta a desplazado a la alfa y a la gamma. Eso es un problema de evolución, eso no lo vas a poder parar. Okay, la única manera de pararlo es evitar los procesos de infección en las personas y para esto tú tienes que combinar lo que te dije anteriormente, las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas, etcétera, 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 y el uso de las vacunas de manera apropiada. Pero tienen que ser las que están diseñadas, tienen que usarlas. O sea, de nada vale que yo le ponga una tercera dosis a un grupo de personas si eventualmente tengo otros que ni siquiera se han vacunado, que son foco de dispersión de nuevas variantes. ¿Me explico? perfecto. Doctor Rangel, vamos a una nueva pausa, pero sí, al regreso me gustaría que conversáramos, es decir, para aclarar un poco más el tema del desarrollo y de la creación de una nueva cepa. Depende de que la cepa contagie a un individuo en el cual consiga unas condiciones determinadas para ir evolucionando.
Eso fue lo que entendí. Pero vamos a una nueva pausa y ya regresamos con el doctor Héctor Rangel, con quien estamos conversando sobre el coronavirus y sus nuevas cepas. Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel. Además del comentario que le dejé antes yo noto que hay una discusión entre los científicos, que es la primera que es más contagiosa. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿más contagiosa en comparación con qué? ¿Con la anterior? ¿O es que donde se instala la cepa es más contagiosa y más fuerte dependiendo del organismo receptor? Esa es una pregunta que le tengo. Y hay otros que dicen que no son más letales ni causan síntomas diversos que las demás. Sí, en efecto. Bueno, volviendo al último comentario que dijiste antes de ir a la pausa. Fíjate, cada organismo ofrece condiciones diferentes al virus que lo va a infectar. ¿Ok? Estas condiciones las podemos ver como un ambiente diferente en cada uno a las cuales el virus se va a enfrentar en un momento determinado, y esto puede dirigir la evolución del mismo o seleccionar variantes de o ciertas mutaciones, en todo caso, de este virus en un momento determinado. Dependiendo de las condiciones de esta persona, si tiene mayor cantidad de receptores, si tiene mutaciones en los receptores, si tiene polimorfismos en los receptores, es decir, variabilidad en el receptor al cual el virus se va a unir, tú puedes, dentro de la población de virus que van a infectar a esta persona, seleccionar un subgrupo de estos. Y estos son los que van a tener éxito en ese proceso de infección y son los que van eventualmente a infectar a otras personas. ¿Ok? Entonces, esto es parte de esta evolución. Entonces, sí, cada organismo ofrece una resistencia diferente al proceso de infección y por tanto cada uno puede seleccionar algunas mutaciones o puede no hacerlo, ¿ok? Eso es un problema también un poco de azar, para seleccionar variantes nuevas o no. Existen variantes que puede que no sean suficientemente viables y simplemente no las vamos a ver nunca. Y existen otras que son suficientemente viables como para generar otros procesos epidémicos, como ha sido el caso de alfa, delta y gamma, por ejemplo, ¿ok? Ahora bien, la otra parte de la pregunta se me fue, disculpa. Sí. No, tiene que ver con la letabilidad ok, claro. Fíjate, comparativamente se dice que este es un virus un poco más infeccioso porque tú lo comparas con la cepa original, la cepa de Wuhan. ¿Ok? Los virus están caracterizados por ciertos parámetros. Uno de los parámetros que tiene es el parámetro de ataque, que se denomina R sub 0. ¿Ok? El R sub 0 indica la cantidad de personas que se van a infectar a partir de un foco individual de otra persona, ¿okay? en ciertas condiciones. La cepa Wuhan original tenía un R sub 0 de alrededor de 2.4. Es decir, si yo me infecto con esa cepa en este momento, yo tengo la probabilidad de infectar al menos a 2.4 nuevas personas. ¿Okay? En el caso de la cepa Delta, el R sub 0 está entre 5 y 8. Wow. Es decir, si yo me infecto, yo tengo ahora la posibilidad de infectar, probabilísticamente hablando, entre 5 y 8 nuevas personas. Es decir, yo estoy cuadruplicando prácticamente la cantidad de personas que puedo infectar en comparación a la variante original. Desde ese punto de vista es un virus un poco más agresivo. Ahora, que sea más letal o menos letal es relativo. Si yo infecto a mayor cantidad de personas, probabilísticamente yo puedo matar a más personas si yo fuese el virus. Es simplemente probabilidad. Pero esto no quiere decir que numéricamente hablando o normalizando los procesos de infección entre la variante Wuhan y la nueva, esta sea más mortal que la otra. Todavía no hay suficientes pruebas como para determinar esto. ¿Okay? Solo que numéricamente, si yo infecto más personas, bueno, tengo más chance de matar más personas. Es solamente eso. ¿Okay? Que ¿es más fácilmente transmisible? Sí, por lo que te estaba diciendo anteriormente, pero también porque algunas de las mutaciones que este ha sido o ha seleccionado
en el transcurso de la evolución del mismo, de esta variante, ¿okay? Le permiten interactuar más fácilmente con el receptor y entrar más rápidamente a la célula, que es lo que te decía anteriormente con lo de la llave y la puerta de entrada. ¿Okay? Entonces, esos son cosas que van de la mano y que favorecen la entrada del virus y por tanto la dispersión a su vez. Se ha dicho también que las cargas virales en los pacientes infectados con Delta son alrededor de 1000 veces más altas que en la de los otros pacientes infectados con las variantes anteriores. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de virus circulante en mis zonas aéreas, o sea, nariz, pulmones, boca, etcétera, etcétera, yo tengo a su vez más probabilidad de contaminar a nuevas personas también, porque cuando hablo expulso más virus, por ejemplo, o cuando estornudo o toso. Claro, claro. Ahora, ¿qué hace inteligente un virus? En primer lugar. Ahora, si partimos del hecho de que el virus es producto de un laboratorio, cosa que a mí no me consta que haya sido, todavía hay demasiadas dudas de eso, pero si hubiese sido producido en un laboratorio, ¿qué lo hizo tan inteligente para poder adaptarse a diferentes condiciones y poder reproducirse en otros organismos de una forma más letal? Bueno, yo como científico, yo tengo que dudar de que haya sido desarrollado en un laboratorio. Claro. Yo tiendo más a pensar que fue producto de una zoonosis, es decir, un salto de especie entre un animal y los humanos. Todavía no está muy claro cuál fue el organismo original, pero es más o menos el mismo panorama que existía en los 80 con HIV, que se decía que también era un virus de laboratorio y no, posteriormente se pudo probar que era un virus que provenía de chimpancé. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo tiendo a pensar que va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que le permitió a él saltar del organismo original? No sabemos todavía cuál es. Hacia los humanos es la presencia de alguna mutación. Como te dije, es un virus de ARN. Los virus de ARN tienen altas tasas de mutación, aunque este tiene una tasa media. ¿Okay? Pero muta, o sea, cambia. ¿Okay? En diferentes procesos de replicación, infecta muchas células, muchos animales. Eventualmente va a acumular alguna mutación que le permita tanto infectar al animal como infectar a otro animal, que en este caso sería el humano. ¿Okay? Un pequeño cambio, un solo aminoácido dentro de la proteína puede permitir que la afinidad del receptor, del virus o de la proteína llave que te mencioné anteriormente, que era la espiga del virus, ¿okay? Permita una buena interacción efectiva con el receptor en la célula del mamífero o en este caso del humano. Solamente una mutación. Nosotros hemos hecho pruebas teóricas en las cuales hemos evaluado la eficiencia de interacción de ciertas mutaciones cuando están presentes o no con los receptores y se ve que la sola existencia de una mutación permite un cambio, un aumento en la afinidad de esta llave por el receptor en un momento determinado y esto permite que el virus interactúe teóricamente más fácilmente con ese receptor e infecte la célula. Entonces, ¿qué lo hace inteligente? O sea, si me escucha mi profesor de evolución, me tiene un zapato si yo hablo de inteligencia en un virus. ¿Okay? Pero lo que sí es que los virus siempre van un paso más adelante de lo que puede reaccionar el organismo, porque si no, simplemente se extinguen. ¿Okay? HIV, el virus de HIV, tiene una tasa de mutación sumamente alta que le permite, dentro de toda una población en la cual hay mucha presión selectiva por las drogas, los anticuerpos, etcétera, etcétera, las drogas antivirales, ¿ok? Los anticuerpos, etcétera, etcétera, subsistir en ese sistema. Y lo mismo pasa en este virus. Tienes un virus que va a ir un poco más adelante siempre. Dentro de toda la población viral que puede infectar un organismo, yo puedo tener variantes, mutaciones dentro de ese virus que pueden ser no eficientes en las condiciones normales, pero si tú cambias la presión selectiva con un fármaco, con un anticuerpo, etcétera, esa variante que antes estaba solapada puede tener mejor capacidad bajo esas condiciones. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones, esa variante va a surgir. Entonces, eso es ir un paso más adelante, tener dentro de todo el acervo viral suficientes variantes que permitan, bajo ciertas condiciones adversas, poder sobrevivir como población viral. ¿Me explico? Claro, claro. Sí, eso queda claro y queda perfecto como un llamado a que la gente asuma. Sí. A que la gente asuma. Es decir, te puede dar, si estás vacunado no te va a dar muy fuerte, pero además puedes transmitir
una cepa mucho más en tu cuerpo. Aquel que está vacunado puede desarrollar una cepa distinta, mucho más agresiva, ¿o no? Eso es una posibilidad, pero es muy baja la probabilidad. Fíjate, si yo estoy vacunado en este momento, tengo una vacuna óptima que funcione de la manera correcta, yo voy a montar una respuesta de anticuerpos contra el patógeno. En este caso, el patógeno es el virus, ¿ok? Cuando el virus me infecta, lo primero que va a pasar es que los anticuerpos que yo tengo circulando en mi sangre van a atacar el virus y lo van a neutralizar. Neutralizar quiere decir que van a evitar que infecte nuevas células, ¿ok? Bajo esas condiciones, solamente aquellas que escapen del ataque de los anticuerpos van a infectar nuevas células, pero tengo además una respuesta secundaria, que es una respuesta celular, que va a atacar a aquellas células que estén infectadas, y eso va a evitar la proliferación del virus. Si a pesar de todo esto, yo sigo produciendo virus, ¿ok? Porque se escapa a estos dos ataques, por así decirlo, yo voy a tener alguna variante viral que puede que sería una variante de escape, ¿ok? Que puede infectar a nuevas personas, pero como no todos los anticuerpos están dirigidos contra la zona en la cual pueden estar las mutaciones, sino que puedo tener anticuerpos contra otras regiones, yo puedo parcialmente neutralizar el virus. Es decir, yo pudiera estar emitiendo virus que no son, digamos, no están al 100% de su capacidad infecciosa para infectar a nuevas personas. Entonces, desde ese punto de vista, si la otra persona con la que yo estoy hablando también está vacunada y tiene una respuesta de anticuerpos montada, la probabilidad de infección de esa nueva persona va a ser muchísimo más baja. Y si a su vez cada uno de nosotros está utilizando una mascarilla, simplemente la probabilidad baja a cero. Esto es prácticamente lo mismo que en el caso de HIV con el uso del preservativo. Si las personas utilizaran el preservativo, la transmisión de HIV sería prácticamente nula. Pero como ni usan la mascarilla ni usan el preservativo, ambas pandemias se han mantenido en el tiempo. Eso es terrible. El comportamiento humano siempre sigue siendo complicado. Hay una pregunta acá de Vilma. Ajá. Y si se disminuye el consumo de la carne y el pescado, pregunto, ¿habría menos probabilidades de contagio? No, son cosas completamente excluyentes. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el contagio se da como consecuencia de la transmisión viral directa entre una persona infectada y un receptor no infectado, o que pueda estar vacunado o no. ¿Okay? Y son partículas que están en la saliva de las personas que están conversando. Yo ahorita, si estuviese infectado, estaría emitiendo cualquier cantidad de partículas virales que estarían chocando contra la pantalla, afortunadamente. ¿Ok? Pero si yo estuviera hablando con una persona de manera directa y yo estuviese infectado, sin el uso del tapabocas yo pudiera infectar, indistintamente del tipo de dieta que esté utilizando la persona con quien yo estoy hablando. O sea, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Claro. Perfecto. Doctor Rangel, vamos a abrir una nueva pausa, pero vamos a entrar en la última etapa del programa, pero quisiera en primer lugar abordar el tema de cuáles son las personas más sensibles. Es decir, independientemente de la edad, el virus es virus y ataca a cualquiera, pero hay algunas que son mucho más sensibles, o bien porque tienen una patología anterior, porque además tienen, qué sé yo, un exceso de peso. Aquí vemos gente que tiene 200 kilos, 300 kilos. Sufren de diabetes, es la enfermedad más importante acá, en fin, sufren del corazón, sufren de muchas cosas. Entonces quisiera que abordáramos eso, pero también quisiera abordar, si me lo permite, algo que me dijera sobre cómo estamos allá en nuestra tierra. Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel. Doctor Rangel, yo le dejé dos inquietudes para comenzar este nuevo segmento. La primera, los más sensibles, porque los más sensibles no necesariamente son los que son de la tercera edad, sino que hay otros tipos de patología, otros tipos de personas. Y si puedo hacer recomendación, ¿qué deben hacer esas personas y qué debemos hacer todos los seres que habitamos en este pedazo de tierra? Sí, bueno, ha habido una correlación negativa, por así decirlo, entre aquellas personas que presentan diabetes, ¿ok? Y que a su vez se infectan con el coronavirus. Una de las posibles causas
puede estar relacionada con que las personas diabéticas pueden sufrir procesos de inflamación un poco más rápidamente que las personas que no sufren diabetes, y el virus a su vez genera procesos inflamatorios. ¿Okay? Estos procesos inflamatorios pueden conducir a lo que también se conoce como tormenta de citoquinas, ¿okay? Que termina complicando más la situación. Pero también existe una posible correlación entre la expresión del receptor ACE2 en las células humanas, ¿okay? Que puede estar exacerbado en aquellas personas que tienen niveles altos de glucosa. Entonces, digamos que tenemos esas dos condiciones. Por otro lado, aquellas personas que sufren problemas de tensión alta también suelen estar dentro de aquellos grupos de riesgo, y en parte está relacionado por una expresión un poquito más alta también de los receptores. Okay, entonces, o sea, son, digamos, varios factores. Recuerda que también es un virus que apenas tiene año y medio circulando entre nosotros, ¿ok? Y hay muchas cosas que todavía estamos aprendiendo de él en cuanto a su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que más o menos se han visto. Aquellas personas con diabetes, con problemas cardíacos, problemas de tensión alta, suelen ser un blanco un poco más fácil para que el virus conduzca a la etapa fatal. ¿Okay? Sin embargo, tú tienes niños completamente sanos, ¿okay? Teóricamente sanos, que se infectan y fallecen de esto. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, cualquiera de nosotros puede ser sensible a la infección y a llegar al estado de muerte debido a este virus. Si bien cuando tú ves las estadísticas, solamente el 2% de las personas fallecen, cuando lo ves a nivel poblacional, el 2% es un número bastante alto, ¿okay? Son 2 de cada 100 personas que se infectan fallecen, ¿okay? Pero no tienes una discriminación, que sí, es más alto en aquellas personas mayores, sí, puede ser que sean un poco más sensibles, pero también está asociado a otros factores, y no necesariamente los más comunes como es la edad, como que tú mencionaste anteriormente, porque hay niños y jóvenes de 20, 30 años que se mueren debido a la infección, sin conocerse una enfermedad de base todavía en estas personas. Entonces todos tenemos que cuidarnos, absolutamente todos. Como te dije anteriormente, cada uno de nosotros es un tubo de ensayo en el cual el virus va a evolucionar independientemente y generar variantes. Y estas variantes pueden afectar a toda la población a la larga. Fíjate lo que ocurrió en un país determinado, ahorita está ocupando 90, 95 países a nivel mundial, que es el surgimiento de Delta. O sea, se dispersa rápido en un mundo que está completamente conectado, no solamente por las redes sociales y el internet, sino por los vuelos aéreos y la alta movilidad de las personas. Entonces, definitivamente todos tenemos que cuidarnos. Sí. Y bueno, y en cuanto a cómo estamos allá en nuestra tierra. Bueno, digamos que en Venezuela particularmente el número de casos no ha sido muy alto todavía. El número de casos que se ha detectado coincide con las estadísticas oficiales, no suele ser muy alto. La gente más o menos se cuida en promedio. Tú ves que la gente en la calle usa la mascarilla. Hay momentos en los cuales se relaja un poco más, pero de repente, hasta hace poco estaban relajados, se detectó la variante Delta en el país y volvieron otra vez a retomar el uso de las mascarillas. El problema en parte es que nosotros tenemos fronteras muy permeables, tanto con Colombia como con Brasil, que permiten un intercambio de movilidad muy alto, y esto a su vez trae variantes de afuera o lleva variantes de aquí para allá. O sea, nosotros no estamos exentos de tener nuestras propias variantes, que no es un orgullo para nadie, obviamente, que la variante haya sido detectada en mi país o en el otro país, no, son cosas que simplemente ocurren allá. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista epidemiológico, todavía tenemos un número de casos manejable, a pesar de que algunos hospitales están saturados, pero bueno, todavía es manejable. Ahora, en cuanto a otros procesos, como los procesos de vacunación, yo particularmente siento que están un poco lentos. Deberíamos tener mayor cantidad de personas vacunadas, pero bueno, por las razones que sean, sí, esto no ha ocurrido. Y en cuanto a investigación, bueno, somos algunos grupos que estamos trabajando en esto en función de las capacidades de cada instituto, ¿ok? Pero tratamos de trabajar de manera mancomunada para buscar alguna solución. En nuestro laboratorio en particular trabajamos tanto en epidemiología, evolución y desarrollo de fármacos, y hemos encontrado algunos potenciales fármacos que pudieran funcionar eventualmente, pero bueno, es algo que está en desarrollo en todo caso.
claro. Doctor Rangel, nosotros estamos entrando se acerca velozmente, diría yo, el otoño en el país y comienzan a ponerle a las personas la famosa, bueno, usted vivió aquí en Estados Unidos y sabe que a partir del mes de octubre no se tiene que poner una inyección para los nuevos virus de la gripe que es estacional. En todo caso, ¿qué aporta eso ahora en cuanto a la protección del individuo? Yo estoy vacunado, yo tengo las dos dosis y las dos dosis Pfizer. Este, ¿Qué me aportaría una vacuna contra el flu? Bueno, primero tienes que tomar en cuenta que son dos virus diferentes. Okay, el virus de la gripe es absoluta y completamente diferente al virus del SARS coronavirus. Okay, entonces los anticuerpos de la gripe no necesariamente van a cruzar con los de coronavirus y viceversa. Hay algunas gripes que son causadas por coronavirus que sí uno pudiera tener anticuerpos cruzados contra ese coronavirus y el coronavirus que causa el COVID, pero esos son casos distintos. Pero digamos que el virus de la gripe normal es diferente. Ahora, ¿qué ventaja puede tener si ambos tienen el mismo blanco de acción, que son los pulmones, el sistema respiratorio, y yo por lo menos evito una infección por gripe estacional y solamente tengo la del coronavirus, bueno, que me tocó, me infecté, qué sé yo, okay, tengo más probabilidad de salir airoso de este problema que si tengo una combinación de dos infecciones a nivel pulmonar. Entonces eso es algo que también tienes que tomar en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, si tienes la posibilidad de vacunarte contra gripe estacional, hazlo. Porque eso, aunque no vaya directamente relacionado con el COVID, es un factor menos de daño a tus pulmones en un proceso de infección combinado, en todo caso, que es lo que se quiere evitar. Claro. Interesante eso. Ahora, yo creo que nosotros no podemos terminar esta interesantísima conversación que hemos tenido acá con usted en La Visión. ¿Qué le recomienda usted a las personas? A La Visión y a este programa lo escucha mucha gente de muchas partes de Latinoamérica y por supuesto de aquí mismo en Estados Unidos. Y yo siento que todo esto pasa por la orientación, pasa por los consejos que se le pueda dar a la gente para que razonen. Yo hace muchos años que tenía una secretaria con la cual todavía siempre me escribe, ¿cómo está, doctor? ¿Qué sé yo? Y hace poco que la llamé para felicitarla por su cumpleaños y yo le digo, Marilyn, ¿usted se vacunó? Me dijo, no, doctor, yo definitivamente no. Yo le dije, ¿a usted le parece que es mejor estar en un hospital porque ya a la clínica no se puede ir? Y tampoco a los hospitales, por supuesto, entubada por todos lados, que estar tranquila en su casa después de haberse vacunado. Es decir, hay gente que todavía, incluso acá en Estados Unidos y en Venezuela más, y en América Latina una cantidad enorme, que le tiene miedo a la vacuna. Es decir, esa gente que se dio la tarea y que se está dando la tarea a través de las redes sociales, a hablar mal de las vacunas, de los efectos, hasta el punto que en una de esas canales de televisión de noticias que entrevistaron a una señora, y entonces la señora de un sector rural, entonces le preguntan, ¿usted se va a vacunar? La señora de 80 años, ¿no? ¿Usted se va a vacunar? Y entonces la señora llegó y le dijo, no, en absoluto, yo no me voy a vacunar. Y el periodista le dice, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual usted? Es que me han dicho que esa vacuna evita que uno salga embarazado. Estamos hablando de una persona de 80 años que ya por razones biológicas no es fácil que quede en estado en todo caso. Pero yo creo que amerita, doctor, que en estos 3 minutos que nos quedan nos diga, señores, estamos en esto y tienen que hacer esto sí o no. Hay que hacerlo. Sí, bueno, fíjate, una cosa que es importante, mucha gente dice, no, es que estas son vacunas improvisadas que las sacaron de un día para otro. No, eso es mentira, eso no es así. Okay, cuando ocurrió la epidemia de SARS coronavirus 1, por así llamarlo, en 2003, se empezaron a desarrollar vacunas contra esta enfermedad. Las plataformas que utiliza Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, etcétera, etcétera, son plataformas que se han estado experimentando desde hace mucho tiempo y se han utilizado en otras enfermedades y han funcionado. O sea, no es nada nuevo. Esto no es que se está descubriendo el agua tibia ahorita, no. Esto tiene años de trabajo
y experimentación, evaluaciones de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, son vacunas que son seguras. Todas en cada una de sus plataformas funcionan. ¿Funcionan con mayor o menor grado de protección? Sí, son cosas un poquito diferentes, pero todas están dirigidas básicamente contra lo mismo, la misma proteína. ¿Okay? En todos los casos, con excepción de las chinas que usan virus completo inactivado, que es algo quizás un poco más clásico, más como la vacuna del polio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, es mentira, todo lo que dicen los grupos antivacunas es mentira. Esta vacuna no introduce chips, no se han diseñado chips tan pequeños como para que pasen por una aguja. No va a causar esterilidad, no va a causar daños en el genoma celular, porque la tasa, el tiempo de vida media de estas vacunas en el cual ellas están expresando la proteína es sumamente corto, estamos hablando de minutos. Una vez que se expresa la proteína, ya se dispara la respuesta de anticuerpos contra la proteína, pero el material genético que introdujo esa proteína, sea ARN o ADN, se destruye, se degrada, porque la célula lo reconoce como que esto no es mío y lo voy a degradar. ¿Ok? Entonces eso no va a pasar. O sea, yo me vacuné, me puse la vacuna X, y yo busco rastros de esa vacuna a nivel genético y no voy a conseguir. No hay daño celular, no producen cáncer, no producen esterilidad, ni ninguna de esas barbaridades que han dicho las personas. Lo único que producen es, o que causan es evitar el riesgo de muerte en las personas que son infectadas. Eso es lo importante. Ahora, si las personas quieren morir, bueno, ese es otro cuento, pero tienen que asumir la responsabilidad de que, además de que yo puedo morir, yo puedo ser el foco de infección de muchísimas otras personas que pueden ser familiares muy cercanos, ¿ok? Amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas de seguridad deben tomarse, y es lo que decía, debe ser una combinación entre las medidas clásicas emanadas por la OMS, ¿ok? Y el proceso de vacunación. Yo responsablemente uso el tapaboca a pesar de estar vacunado desde marzo de este año. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Okay? Es un problema de conciencia. Y aquellas personas que son antivacunas deberían pensarlo, porque toditas están vacunadas seguramente y las vacunaron de niños. ¿Okay? Y por eso es que no se han muerto. Así es. Bueno, doctor Rangel, un placer haberlo conocido, un placer haber hablado con usted, ha sido lo suficientemente claro y además nos ha aportado mucha información que nos permite pues ser más cuidadoso en el relacionamiento social y cuidarnos, que es lo importante. Un millón de gracias, doctor. Y bueno, me gustaría permanecer en contacto con usted para próximos programas en el futuro cuando esto tome alguna vía en todo caso. Seguro, estamos a la orden. Y bueno, muchas gracias, Alexia, como siempre ahí conmigo ayudándome. Con gusto y feliz aniversario, Luis. Muchas gracias, un fuerte abrazo. ¿Sí? Salud. Gracias a todos. Gracias.